Bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría número 3. Eh, Algo, digamos, bueno, ya ahorita vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar. La tutoría es de esta asignatura Elementos de Matemática Básica, de la Cátedra de Matemática Básica, la 03472. Entonces, gracias por conectarse, ¿verdad? La idea de esta tutoría es que no sea un monólogo de parte mía, digamos, de que yo solamente esté hablando, sino que más bien aprovechar, ¿verdad? De que ya que están haciendo el esfuerzo de los que se conectaron, que por favor hagan todas las consultas, todas las preguntas que tengan. Eh, entonces, porque si no sería como ver el video y está bien ver el video, pero ver el video no se tiene la oportunidad de la retroalimentación inmediata. ¿Ok? A pesar de que esta tutoría, dentro del cronograma se dice que es teórica, sin embargo, desde el punto de vista de la matemática, difícilmente uno puede dar una clase totalmente teórica. Siempre, porque si fuese por dar definiciones, no duraría ni 10 minutos esta tutoría dando definiciones y ya, ¿verdad? Entonces, pero la idea no es esa. La idea precisamente es plantear las definiciones, ir viéndolas con detalle, ¿verdad? Ir viendo los diferentes casos, ¿verdad? E inclusive analizar situaciones clásicas que se presentan en pruebas, exámenes, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Eh, por eso que les estoy diciendo, en cualquier momento pueden abrir micrófono. Ok, sí, sí es importante tenerlo cerrado, pero en cualquier momento pueden abrir micrófono y hacer la consulta que tengan, ¿verdad? Entonces, principalmente, obviamente, pues, si la duda tiene que ver con una temática de lo que estoy explicando particularmente. Voy a compartirles un PowerPoint, sin embargo, este PowerPoint lo voy a usar poco, porque ven algunas definiciones y lo que más voy a usar precisamente es una pizarra para escribir y ver los diferentes casos que podamos trabajar. Entonces, les voy a preguntar. Me indican si están nada más ahí, porfa, si ven la presentación, porfa. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bien, entonces, esta es la tutoría número 3. Aquí viene algo importante, solo es un elemento importante. En esta tutoría, el tema que se va a trabajar es la clasificación de funciones y la función inversa. Eh, es fundamental, digamos, de que eh, ya se haya visto o estudiado o trabajado un poco las otras dos tutorías, ¿verdad? O estudiado el libro de texto, ¿verdad? ¿Esto por qué motivo? Porque ahorita voy a hablar de funciones, pero si no tenemos claro la noción de funciones, entonces no vamos a entender diferentes aspectos que ya se trabajaron en la tutoría 1 y en la tutoría 2. Entonces, porque por ejemplo, yo ahorita vamos a tener que utilizar cómo sacar el codominio, o cómo sacar el rango, perdón, de una función, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso de rango? Eso se vio en la primera tutoría. Entonces, por eso es fundamental, como siempre se ha dicho, que en matemática todos los conceptos están relacionados. Entonces, por eso es fundamental haber estudiado, trabajado las otras tutorías. ¿Okay? Si no fue así, entonces eh, cualquier cosa, yo puedo aclarar algunas dudas, ¿verdad? Pero tampoco puedo devolverme tanto, ¿verdad? A explicar con detalle, porque ya esa información estaría en las tutorías anteriores. Eh, Como les decía,
los dos temas que me corresponden el día de hoy, o que nos corresponde trabajar, es la clasificación de funciones, ¿ok? Esa es una parte, un tema. Y el otro temita que es la función inversa. El primer tema es un poco teórico, por decirlo de cierta forma, digamos, es de los temas más teóricos que hay en matemática realmente, pero sin embargo se trabajan algunos ejemplos a mano, bueno, hay que practicarlos. Y el segundo tema es totalmente práctico, ¿verdad? Se define qué es una función inversa y ya, y lo que sigue es calcular funciones inversas. No les había dicho, mi nombre es Ricardo Poveda Vázquez, yo soy tutor de la UNED desde hace ya como 4 años más o menos, pero sin embargo trabajo en educación matemática desde hace 25 años. Entonces, eh, es un placer estar eh, el día de hoy acá y es un gusto. Aparte que me encanta dar clases, ¿verdad? Entonces, estoy aquí para servirles. Bien, entonces, con respecto a la clasificación de funciones, ¿ok? Las funciones, de acuerdo a su codominio, ¿verdad? Se clasifican en función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Vamos a ir desmenuzando, viendo cada una de estas tres, cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Y entonces, si una función puede ser una, puede ser la otra, si puede ser las dos. Perdón, y vamos a ir desmenuzando estas definiciones. ¿Okay? Eh, Aquí algo importante, tal y como lo dice de arriba, es una clasificación de funciones según su codominio, porque las funciones se clasifican de acuerdo a varias cosas. Por ejemplo, inclusive en la tutoría anterior, el número 2, de cierta forma se hizo un análisis de las funciones según el criterio. Entonces, por ejemplo, por eso se trabajó la función lineal, que tiene un criterio, la función cuadrática, que tiene otra forma, otro criterio. Entonces, esa clasificación es de acuerdo al codominio. Tal y como ahorita lo van a ver, es que el codominio juega un papel fundamental en esta clasificación. ¿Okay? Entonces, para iniciar, ¿okay? La función inyectiva, esa es la definición, que puede ser que la definición es muy formal, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica es bastante sencillo identificar cuando una función es inyectiva. Entonces, vamos a leer lo que dice que una función es inyectiva. Si a cada elemento del dominio le corresponde exactamente una imagen. ¿Ok? Y ahí está la definición formal. Sin embargo, esa definición formal normalmente no se utiliza, particularmente en este curso, esa asignatura, ¿verdad? Entonces, pero ahorita vamos a ver que en la práctica, perdón, en la práctica podemos ver que es muy sencillo identificar cuando una función es inyectiva. Que de hecho lo que dice esa parte teórica es que si tenemos dos elementos pertenecientes al dominio de la función, las imágenes tendrían que ser iguales, ¿verdad? Bueno, si dos elementos del dominio, entonces las imágenes son iguales, no pueden ser imágenes distintas porque entonces ya no iría uno a uno. De hecho, la función inyectiva también se le llama función uno a uno, ¿ok? Una imagen, perdón, una preimagen, una imagen solamente tiene una preimagen, ¿ok? Entonces, para iniciar, para ver si vamos entendiendo el concepto, a ver si me dicen de esas dos, f y g, tengo dos funciones, dado, en este caso, la función está dada con diagramas de B, ¿ok? Entonces, la pregunta es, de acuerdo a la definición, ¿cuál es, bueno, puede ser que las dos sean inyectivas o solo hay una inyectiva o ninguna es inyectiva? A ver, alguien que me diga. Izquierda, De la izquierda. ¿Y por qué? porque
sea, cada elemento del dominio tiene una sola imagen. Ok, aquí hay algo importante. Entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, entonces el de la derecha eh, también sería inyectiva. Sí, una única imagen. Me faltó la única. Ok. Igual allá, pero el 2 tiene una imagen y el 3 tiene una única imagen. Ujú. Ok. Entonces, ahí es donde está solamente es un detallito en la definición. Por eso es que se acuerda que les decía que en este caso la clasificación de las funciones es de acuerdo al codominio y no de acuerdo al dominio. Entonces, eso mismo que acaba de decir el compañero, hay que aplicarlo, pero al revés. O sea, hay que analizarlo no de A para B, sino más bien de los elementos de B. Entonces, para que una función sea inyectiva, cada elemento del conjunto B tiene que tener una imagen, solo una. Entonces, en este caso, el 3, como pueden ver, tiene una imagen que es el menos, preimagen, perdón, que es el -1. El 9 tiene una preimagen que es el 5. El 6 tiene una preimagen que es el 2. Y el 10 tiene una preimagen que es el 6. Entonces, de acuerdo a esa definición, la función f sí es una función inyectiva. Veamos en el caso de la función g. Hacemos el mismo análisis. El 10 tiene una preimagen, que sería el 4, pero el 4, que es una imagen, tiene dos preimágenes. Entonces, en este caso, como el 4 tiene dos preimágenes, entonces en este caso no estaría cumpliendo lo de la única preimagen. Entonces, en este caso, la función g no es una función inyectiva. ¿Ok? En diagramas de Venn es muy fácil verlo, tal como ahorita lo que acabamos de ver. O sea, es bastante sencillo, no es tan difícil. Solamente hay que ver que de los elementos del codominio, que sería el conjunto B, ¿ok? Si es imagen, entonces tiene que tener solamente una, y no como en el caso de la G, que el 4 tiene dos. ¿Ok? Algo que puede pasar, no es el caso, pero ahorita lo podemos ver y lo podemos escribir, pero no es este el caso, es que, pero eso sí puede, eso puede pasar en la bueno, algo importante, de acuerdo a esto que ahorita dijo el compañero, eso que dijo el compañero en realidad no es la definición de función inyectiva, sino más bien eso que dijo el compañero es la definición de función. ¿Ok? Para que algo sea función, tiene que cumplir eso que dijo el compañero. ¿Ok? Si no cumple eso, entonces más bien ni sería ni función. ¿Ok? Bien, entonces lo que les iba a comentar es que algo que puede pasar, pero que no está en este ejemplo, es que, si, por ejemplo, si aquí en el conjunto B, digamos en la función f, en este conjunto B, ahorita lo podemos hacer en la pizarra, aquí hubiese un 5, pero ese 5 no tiene a nadie asignado, ¿sería función inyectiva o ya no sería función inyectiva? ¿Verdad? Entonces ahí es donde en ese caso sigue siendo función inyectiva, porque lo que dice es, la definición es que si algo es imagen, solamente tiene que tener una sola preimagen. Pero el 5, si está solito, ni siquiera es imagen, entonces no hay ni siquiera hay que considerarlo. ¿Ok? Ahorita lo podemos ver, insisto, en la pizarra. Cualquier duda, me dicen, ¿verdad? Como les decía, aquí lo estamos visualizando, pero de forma con diagramas de Venn, como les decía, ¿verdad? Sin embargo, ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si me dan la gráfica de una función? Y entonces, ¿cómo sabemos si nos dan la gráfica si una función es inyectiva o no es inyectiva? ¿Ok? Y aquí les presento dos ejemplos que son clásicos, ¿verdad? Digamos que se pueden mostrar fácilmente. Si nos vamos al ejemplo de la derecha, ¿ok? Podemos ver que en este caso esa función, que parece una función cuadrática, ¿ok? La gráfica, que es la roja, la línea roja, ¿ok? Si yo considero el numerito aquí, no sé, digamos que es no sé, el 1, el que está aquí,
aquí, de hecho el 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, el 1. El 1, en el eje Y, ¿ok? El 1 va a tener dos preimágenes, que sería el 1,5 y el menos 1,5 aproximadamente. Entonces, esa función aquí, así gráficamente, no es inyectiva. Sin embargo, en la práctica, bueno, y por ejemplo, en este caso, en el de la izquierda, si hacemos lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 solamente tiene una preimagen, y si lo hacemos lo mismo con el menos 2, el menos 2 solamente tiene una preimagen. Entonces, sin embargo, en la práctica, porque no podemos hacerlo con todos los numeritos, ¿verdad? Ahí nada más les estoy mostrando algunos ejemplos, esos puntitos celestes, que son algunos ejemplos. Entonces, en la práctica, la forma más sencilla para determinar si una función es inyectiva, si nos dan la gráfica, es trazando rectas paralelas al eje X. Si trazamos rectas paralelas al eje X y esas rectas paralelas tocan en más de un punto, significa que la función no es inyectiva. Si tocan en más de un punto. Por eso es que precisamente en este caso, la función de la derecha no es una función inyectiva, porque como pueden ver, si yo trazo esta línea, esa línea discontinua, estaría tocando a la función en dos puntos, que serían esos dos puntos azules de abajo. Lo mismo sucede igual si lo hago arriba, ¿verdad? Eso no importa. Pero con solo una vez que toque a la función en dos puntos, con solo una es suficiente para decir de que la función no es inyectiva. Esa cosa que acaba de decir no va a pasar en la función de la izquierda. En la función de la izquierda, como pueden visualizar, ¿ok? A la hora de trazar líneas, ahí podemos trazar millones de líneas paralelas al eje X, que en esa gráfica solamente la va a tocar una única vez. Una única vez. Entonces, ahí podemos visualizar de que por eso es que el de la izquierda es una función inyectiva y la derecha es una función inyectiva. ¿Ok? Ahora les hago una pregunta. La idea es que ustedes participen, ¿verdad? Porque si no, como les decía, qué pereza que yo hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Les hago una pregunta. En la función de la derecha, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer para lograr que esa función sea inyectiva? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ideas, sin miedo, sin ningún miedo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Ok? La pregunta no es sencilla. Pero ¿qué podríamos hacer para que esa función de la derecha se convierta en una función inyectiva? ¿Alguien ahí sin miedo? Profe, ni idea. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Si algo. O más fácil, les hago la pregunta de una forma más sencilla. ¿Qué podríamos hacer para que a la hora de trazar rectas paralelas al eje X solamente la toque una vez? ¿Qué podríamos hacer? Profe, no sé si toca trazar las líneas en un solo punto. Trazar las líneas en un solo punto. ¿Qué significa eso? A ver. No sé, es que estaba leyendo aquí que hay dos gráficas similares en la explicación del libro. Ajá.
Sí, de hecho lo que andamos buscando es eso que usted está diciendo, precisamente, que solamente que esas líneas paralelas al eje X solamente toquen una única vez a la gráfica roja, ¿ok? Cosa que no está pasando a la derecha, ¿verdad? Pero la pregunta mía es, ¿qué podríamos hacer? ¿Verdad? Una idea loca. ¿Qué podríamos hacer para que en lugar de estar tocando las dos veces, como que son los puntos celestes que están ahí, solamente la toca una vez? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea loca? Cambiarla de posición, ¿De qué? que sea cóncava hacia abajo. Igual tocaría, igual. Igual tocarían dos, pero ya vamos con ideas, o sea, vamos bien. Incluso usted misma se contestó a la pregunta, porque si le damos cóncava hacia abajo, ya va a pasar lo mismo. Pero ya usted misma se contestó la pregunta, significa que ya está entendiendo. ¿Otra idea? Dejar solo la mitad de la gráfica. Exactamente. ¿Ok? Si cortamos la mitad a esta gráfica, a esta parábola, en lugar de que aparezca, ¿verdad? Que baje y luego suba. Si la cortáramos a la mitad, por decirlo de cierta forma, incluso puede ser más de la mitad, pero de la mitad para allá. Entonces, si cortamos la mitad de la izquierda, solamente la parte que va decreciendo, que va bajando, si quitáramos eso, ya la función sí se convierte en una función inyectiva, porque a la hora de trazar rectas solamente le tocaría en un punto. O si corto la parte que va creciendo, la parte de la derecha, por decirlo de cierta forma. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, eso lo podríamos hacer cambiando el dominio. Ahora lo hacemos a mano para que vean, ¿ok? Para que ustedes vean la función importante del dominio y codominio. Pero si, eso lo podríamos hacer si uno corta el dominio de la función. Entonces lo que hace es cortarlo y si lo corta el dominio puede ser que la función se convierta en una función inyectiva. Pero muy bien muy bien todos, todas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Vamos a pasar ahora a función sobreyectiva. ¿Ok? Esta definición también, así si la vemos por la definición, también es bastante teórica, muy matemática y puede ser que no se entienda. Pero así es como se lee, la vamos a leer así, desde el punto de vista formal. Pero insisto, ahorita lo vamos a ver, en la práctica es mucho más sencilla, ¿ok? Es mucho más sencilla lo que significa función sobreyectiva. Dice que una función es sobreyectiva, ¿ok? Si todo elemento del codominio, por eso es que hablamos de la clasificación de funciones de acuerdo al codominio. Si todo elemento del codominio, ¿ok? Para todo elemento, va a existir algún elemento de A que tenga preimagen. Dicho sea en otras palabras, que todo elemento del conjunto B tenga una preimagen. Eso es lo que dice ahí. ¿Okay? Todo elemento del conjunto B tenga una preimagen. O sea que no puede haber nadie suelto, ¿verdad? Tiene que haber, del conjunto B, tiene que haber algo. Perdón, tiene que tener una preimagen. Entonces, de acuerdo a esta definición, otra vez les planteo la misma pregunta. Tenemos dos funciones ahí, ¿verdad? Dadas, en este caso, de forma en diagramas de Venn. Entonces, la pregunta es, ¿cuál o cuáles son sobreyectivas? Si la de la izquierda, si la de la derecha, o las dos, o ninguna. A ver, ¿qué me dice? Recuerde El que de la lo que izquierda, ella... profe. Perdón. El de la izquierda. ¿Y por qué el de la izquierda? Digo. Porque todo digamos, porque todo Y, digamos, tiene una imagen. ¿Y la derecha? También ¿Serviría o no todo. serviría? No, porque B y A
están solos, digamos, no tienen ninguna preimagen. Exactamente. Muy bien. Esa es la respuesta a este ejercicio, ¿verdad? Como pueden ver, en el caso de la izquierda, D tiene preimagen, B tiene preimagen, C tiene preimagen, ¿ok? Pero en el caso de la función de la derecha, no sucede así. D tiene preimagen, sí, pero vean que B y A no tienen preimagen. Sigue siendo una función, sigue siendo función, pero no es función sobreyectiva, porque en este caso el conjunto de la derecha, que se llama es el codominio, estamos teniendo casos de elementos que no tienen preimágenes, ¿ok? Y, bueno, viene la pregunta, dos preguntas de una vez. La la, mm, la gráfica de la función de la izquierda será inyectiva, ¿sí o no? Inyectiva, que fue lo que la definición anterior. No, profe, Sí. porque C tiene dos preimágenes. Exacto. ¿Y la de la derecha será inyectiva? No, porque B y A no tienen preimagen. Es no, pero esa no es la razón. ¿Perdón? O sea, la de la derecha tampoco es inyectiva. Pero ¿cuál es la razón por la cual no es inyectiva? Porque el 2 y el 3 comparten una preimagen. Una Exacto. imagen, perdón. Una imagen, exactamente. Vean que este es el caso que les decía anteriormente. La inyectividad no importa que sobren elementos, que es precisamente lo que está pasando en la función de la derecha. Pueden sobrar elementos en la inyectividad, pero lo que no puede pasar es que una imagen tenga dos preimágenes. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, esta función de la derecha no es inyectiva porque el C tiene al 2 y al 3. ¿Ok? Esa es la razón por la que no es inyectiva. ¿Ok? Y tampoco es sobreyectiva, tal y como ahorita lo vimos. No es sobreyectiva porque sobra gente. Entonces, como pueden ver, ¿ok? Como pueden ver, las funciones, puede que alguna función sea inyectiva y no sobreyectiva, puede que sea sobreyectiva y no inyectiva, puede que no sean las dos, que es el caso de la derecha, que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, puede que pase eso. O puede que pase, como ahorita más adelante vamos a ver, que sean las dos. Puede que pase esa situación también, que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ahorita más adelante van a ver que la forma que tiene ese tipo de funciones. ¿Ok? Ahora viene la otra pregunta. Para la sobreyectividad, si nos dan la gráfica, no nos pueden dar la gráfica como así, nada más como estaba en esto. ¿Ok? No nos pueden dar la gráfica ahí. Nos tienen que dar más información. La vamos a ver ahorita. Entonces, en el caso de la sobreyectividad, ¿ok? Aparte de la grafiquita, como está aquí a la izquierda, también nos tienen que dar cuál es el dominio y cuál es el codominio. Para poder determinar si dicha función es o no es sobreyectiva. Entonces, pregunta, ¿esta función será sobreyectiva, sí o no? ¿Será sobreyectiva, sí o no? La pregunta no es nada fácil, ¿ok? No es nada fácil. Vean, la situación de esto, por eso decía que
No, con la gráfica solita no es suficiente para poder nosotros determinar si la función es inyectiva, si es sobreyectiva o no. Nos tienen que dar el dominio y nos tienen que dar el codominio. En este caso, el codominio, que son todos los números reales, ¿okay? Okay. Que recuerden que, tal y como decía ahorita, ¿verdad? Esto ya ustedes lo vieron en la clase anterior o en la tutoría anterior. Entonces, el codominio es el conjunto de llegada. Entonces, ahí están, ahí donde ya ese es el conjunto de todos los elementos. Pero, si nos vamos al rango, recuerden que el rango, por definición, o ámbito, ¿verdad? Cualquiera de las dos definiciones, el ámbito o el rango es el conjunto de todas las imágenes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es el rango en esta función? Esto lo vieron en la tutoría anterior o tras anterior. Bueno, o en el libro de textos, ¿no? ¿Quién es el rango? ¿Cuál es el rango en esta función? A ver, sin miedo, ¿alguna idea? El rango va desde el 2 a más infinito. Muy Positivo. bien, exactamente. El rango va del 2 a más infinito. ¿Por qué es del 2 a más infinito? Porque en el eje Y, precisamente aquí, en donde hay gráfica, ¿verdad? Donde el 2 tiene el 2 es imagen, el 2,5 es imagen, el 3,5, el 3 es imagen, el 4 es imagen, todos estos tienen imagen. De ahí para arriba, todos van a tener imagen, porque vamos a encontrar una o más preimágenes. ¿Ok? Entonces, tal y como ahorita lo dijo la compañera, el rango es del 2 al más infinito. ¿Ok? Para que una función sea sobreyectiva, ocupamos que el rango y el codominio sean iguales. ¿Por qué? Porque tal y como habla de función sobreyectiva, la función sobreyectiva es cuando todas las, en el conjunto, en el codominio, todos los elementos tengan imagen. Entonces, en este caso, ocupamos que este elemento, que este conjunto y este conjunto sean iguales. Y en este caso, no son iguales. Como pueden ver, el codominio son todos los reales y el rango es del 2 al más infinito. ¿Okay? Por esa razón, esta función no es, eh, no es sobreyectiva. Pero de una vez les hago otra vez la pregunta. ¿Qué podríamos hacer para que esa función sea, sobreyectiva? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ideas. ¿Alguna idea? Hay que redefinir el rango para que se iguale al codominio. Casi. Lo digo al revés. No, el codominio para que sea igual al rango. Exactamente. Porque el rango no lo puedo cambiar porque si no tendría que cambiar toda la función, ¿verdad? Entonces, si ya tengo un rango dado, como en este caso de 2 a más infinito, la forma en que esta cosa sea sobreyectiva es más bien modificando el codominio. Si yo modifico aquí el codominio de tal forma que sea de 2 a más infinito, esta función ahora sí sería sobreyectiva. Muy bien, excelente, jóvenes. Muy bien. Están volando ustedes. Y por último, la definición de biyectividad, ¿okay? Es cuando una función es biyectiva, es bastante sencilla. Es cuando la función es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. O sea, que tiene que ir uno a uno, pero que además que en el rango, en el codominio, no puede sobrar nadie. ¿Okay? Tal y como lo vemos en esta
en este diagrama de Venn, en este caso de la función f. ¿Ok? Como pueden ver, el A tiene una preimagen, el B tiene una preimagen, el C tiene una preimagen y el D tiene una preimagen. Por esta razón es que esa función es inyectiva. Pero además, ¿ok? Además, estos 4 elementos, perdón, no hay más elementos aquí en B. Y al no haber más elementos aquí en B, entonces todos tienen preimagen, por lo tanto, también sobreyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto, si cumple ambas, se dice que es una función biyectiva. Y las funciones biyectivas son fundamentales, ¿ok? Son muy importantes porque precisamente aquí es donde se empata estas definiciones que hemos estado viendo con la segunda con el segundo tema del día de hoy, que es precisamente la definición de función inversa. ¿Ok? Para hablar de una función inversa, tal y como ahí está en negrita, ¿verdad? Ahí dice bien claro, para poder hablar de una función inversa, la función tiene que ser biyectiva. Si la función no es biyectiva, no podemos hablar de función inversa. Tiene que ser biyectiva. ¿Ok? Y entonces solamente las funciones biyectivas tienen inversa. Y como ahorita se los comenté, tal y como ahorita los comenté, no todas las funciones son biyectivas. Ya ahorita vimos unos ejemplos donde algunas eran una cosa, las otras no eran lo otro. Y entonces en este caso, las funciones, no toda función tiene inversa. Entonces, para hablar de la función inversa, entonces se establece o se dice que primero que todo tiene que ser biyectiva. ¿Y de qué trata la función inversa? Tal y como su nombre lo dice, no, yo creo que aquí no hay problemas con la definición. Lo que dice es que si, por ejemplo, yo tengo una función que va de A en B, ¿ok? Y que en este caso, un ejemplo, que X es la preimagen de Y o Y es la imagen de X, ¿ok? Entonces la función Y igual a f de X. Entonces la función inversa es lo que hace lo contrario. ¿Qué significa lo contrario? Que primero que todo sería otra función distinta y esa función distinta va de B a A, ¿ok? Y al ir de B a A, entonces ya entonces lo que hace es que los elementos de Y, perdón, del conjunto B, perdón, se convertirían en preimágenes y los elementos del conjunto A se convierten en imágenes. Y eso es lo que, así es como se dice que es una función inversa, que sería inversa de, ¿verdad? Preguntas acá, porque ya ahora sí empezamos en la parte de práctica. Algo importante, digamos, tal y como está establecido en el cronograma de las tutorías, ¿ok? En esta semana se trabajan la parte teórica, como lo dice ahí, y la otra semana se trabaja la parte práctica, ¿ok? Sin embargo, lo que ahorita vamos a hacer es hacer algunos ejemplos, ejercicios y demás de esta parte, ¿ok? Y ya luego la otra semana, que sería el próximo viernes, que me toca a mí hacer la parte práctica de estos dos temas, voy a tomar ejercicios puntuales del libro eh, y los vamos a ir resolviendo en la tutoría, no de hoy, bueno, no sé si es de hoy noche, no recuerdo. Pero ahí está en el cronograma, del curso, ¿ok? Entonces voy a permitirme cerrar la tutoría, perdón, la tutoría no, sino que voy a permitirme cerrar esto. Y ahora, si no me equivoco, ahí están viendo una pizarra, ¿verdad? Bueno, una cosa en blanco de puntitos. Sí, profe. Sí, ok, perfecto.
Entonces, vamos a empezar, que lo que ahorita me interesa por cuestión de tiempo, ¿verdad? Hacer unos ejemplos de función inversa, porque como ustedes vieron, yo lo único que hice fue dar la definición de función inversa. Y si nos da un poquito más de tiempo, vemos algunos ejemplos de función inyectiva sobre eyectiva. Sin embargo, lo que les comenté ahorita de función inyectiva sobre eyectiva, ya es realmente eso. No, los ejemplos no van más allá. Es lo que es si me dan algo, una función, ver si es o no es inyectiva, ver si es o no es sobreeyectiva. ¿Ok? Pero en función inversa sí. En función inversa, normalmente si me dan una función, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la inversa. Como ustedes vieron en la presentación, yo no les puse nada de eso, de cómo calcular la inversa, pero entonces, para eso es que vamos a utilizar esta pizarra. Entonces, vamos a ver cuánto me caben aquí, o si no, entonces abro otra pizarra. Vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una función f que va, vamos a hacer una bien fácil para empezar, que va de r en r. ¿Okay? Una función f que va de r en r. Y entonces, y una función que dice que f de x es igual a 3x más 7. Esa es la función, ese es el criterio de la función. Y aquí está su dominio y aquí está su codominio. ¿Ok? Esta función, para poder sacar la inversa, cosa que ahorita no lo vamos a hacer, pero esta función, las funciones lineales, van a ser funciones inyectivas, van a ser funciones sobreyectivas, por lo tanto, esta función es biyectiva. Pero entonces, al ser biyectiva, lo que vamos a hacer es sacar cuál es el criterio de esta función, ¿ok? ¿Cuál es el criterio de esta función? El criterio de la función inversa. Recuerden que aquí, para que ustedes más o menos tengan claro, ¿ok? Vamos, en este caso, si aquí están todos los reales, aquí están todos los reales, ¿verdad? Aquí está la función f. Entonces, la función está actuando de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver quién me dice, en este caso, cuál es la imagen del 2. ¿Cuál sería la imagen del 2? Ya que estamos aprovechando el ejercicio, estamos repasando las cosas que incluso vieron si no me equivoco, en la tutoría del lunes. La imagen del 2, ¿cuál sería? Sin miedo. 13, profe. Claro, la imagen del 2 es 13. ¿Ok? ¿Por qué 13? Porque si lo metemos aquí, ¿verdad? 3 por 2, 6, 6 más 7, 13. Entonces la imagen del 2 es 13. Entonces ven que la función está actuando, ¿verdad? Insisto, de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, para calcular la imagen del 2, vemos que su imagen es 13, sustituyendo el valor de x aquí, ¿verdad? Multiplicándolo por 3 y sumándole 7, que eso es lo que dice el criterio de la función. Ahora, lo que nos está preguntando el ejercicio, no lo escribí aquí, pero para no perder tiempo, es ¿cuál es el criterio de la función inversa? O sea, lo voy a hacer en rojo para diferenciarlo. Nos vamos a devolver. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Porque entonces, para poder determinar, que recuerde que aquí va la función inversa, f-1, para poder determinar si yo tengo aquí cualquier elemento, entonces más bien cuál es su preimagen, bueno, o su imagen en este caso, de la función inversa. Entonces vamos a ver, ¿ok? Bueno, y aquí entonces lo que vamos a ver es que si yo aquí tengo un y, entonces ese y, la pregunta es, ¿con quién va y? No sabemos, o sea, ¿con quién iría? Entonces para hacer esto existe un procedimiento matemático, ¿ok? Que es bastante sencillo, que es el siguiente. Lo que hacemos es sustituir el f de x por sy, ¿ok? El f de x por el y, que es precisamente la imagen que queremos averiguar con quién es que va. Y entonces
lo que hacemos aquí es agarrar y despejar la X. Esta X que está ahí solita, bueno, esa X no está solita, también no está sola, lo que va a hacer es el despeje. Entonces, aquí, de aquí para abajo, ¿okay? Eso es en todos los ejercicios, hay que despejar X, siempre. Entonces, este 7 está sumando a la X, entonces lo pasaría a restar al otro lado a Y y nos quedaría 3X, Y menos 7 igual a 3X. Y este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Ok? Y entonces ya tenemos la X, que es el procedimiento que les copié aquí. Por lo tanto, el criterio de la función inversa es este. Vea que es diferente a este. La función normal es 3X más 7. Mientras el criterio de esta otra es Y menos 7 entre 3. Entonces, para decir que quién es el criterio de esta función inversa, ¿ok? Para borrar esto. Entonces, aquí podemos cambiarle la letra X, no hay ningún problema, ¿ok? Y entonces, lo que hacemos es que en lugar de Y ponemos X. Entonces, vamos a decir que la función inversa es X menos 3. Perdón, ahí me equivoqué. No es X menos 3. Sino sería X menos 7 dividido entre 3. Y esta es la respuesta que nos están solicitando, que sería la función inversa, ¿ok? De la función inversa, en este caso, de 3X más 7, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Estudiantes? Profe, una consulta. Diga. Esto para poder sacar las imágenes del criterio, eso se dio fue en la parte de función lineal. No antes. Supongo yo que cuando explicaron todo lo de función, vamos a ver, ya le digo, si quiere vamos a pasarnos acá. Vamos a ir aquí en funciones. Aquí donde están no, me viene en la parte administrativa. Aquí donde están las tutorías, vamos a ver, actividades, información y horario de tutorías. Entonces, aquí, nociones básicas de funciones, pues así, ahí mismo donde se trabajó la función lineal. Y entonces, aquí donde dice nociones básicas, ahí en la tutoría del lunes se explicó qué es una imagen, qué es una preimagen, qué es un dominio, qué es un subdominio, etcétera. Entonces, fue en la tutoría del lunes. Y en la tutoría del miércoles lo que se trató fue el tema de función cuadrática, más bien. Ok, está bien. Espero no repasar ya eso, porque eso sí me Sí, cuesta mucho. sí, Reconocer sí, las sí, imágenes y eso del criterio, a sí. partir del criterio. Es que es importante que particularmente funciones, cuando yo daba clases en el colegio, yo siempre decía a mis estudiantes del colegio que cuando uno trabaja funciones, casualmente en matemática casi nunca hay que saberse las definiciones al dedillo, porque como es tan práctico, ¿verdad? Entonces uno agarra las X y lo eleva al cuadrado y hace, ¿verdad? Hace lo que hay que hacer, ¿verdad? Ya sea operaciones o factorizaciones o resolver operaciones con números o resolver la suma de los tres ángulos del triángulo, etc. Pero en el caso de funciones, la primera parte de funciones, que es la que define qué es una función, qué es un dominio, qué es un codominio, qué es el criterio, qué es la preimagen, qué es la imagen, qué es el rango o ámbito, todo eso
es casualmente en matemática, creo yo, de los casos que hay que aprenderse y de memoria. Ya, porque de ahí en adelante todo va a ser eh, eh, dominio. Voy a hablar de codominio, voy a hablar, ya lo vieron hoy en la clase de hoy, que pasé hablando de codominio, ¿verdad? Va a hablar de imágenes, va a hablar de preimágenes en todo momento. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? De que en este caso hay que saberse estas definiciones y entonces en la primera tutoría se tuvieron que haber trabajado, ¿viste? Uh-huh. ¿Más preguntitas? Okay. Hacemos otro ejemplo, jóvenes. Sí. No, era que si podía hacer otro ejemplo, parecido. Okay. Claro, claro. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a ir aumentándole un poco la complejidad, pero en realidad la complejidad lo que no se aumenta es en esto, en el tipo de función que sea aquí. Entonces, con base en este tipo de función, entonces el despeje puede ser que sea diferente. Puede ser que en algún momento haya que elevar al cuadrado, puede ser que en algún momento también hay que sacar raíz cuadrada, puede ser que en algún momento hay que distribuir, puede ser que en algún momento hay que, bueno, diferentes cosas, ¿ok? Entonces voy a ir aumentando un poco a poco Buenas el tardes, profe. Sí, hola. Es que acabo de llegar. ¿Eso que está haciendo ya es de función inversa? Función inversa, sí. Llegó en un buen Gracias, momento. profe. Sí. Llegó en un buen momento porque hasta ahorita inclusive estoy utilizando la pizarra, que es la parte práctica. ¿Ok? Entonces significa que, digamos, si te perdiste la primera hora de la tutoría, todo el resto ha sido un poco teórica. Entonces, con solo que lees una repasada, además, si quieres me pones en 2X porque he estado hablando muy despacio. Entonces, con solo que lees la repasada, ahí estamos viendo definiciones y ejemplos, pero en este es el mejor momento. ¿Ok? Voy a Muchas poner aquí gracias. A y B, donde A y B pueden ser cualquiera conjuntos, siempre y cuando, eso sí, garantizar de que esa función para poder sacar la inversa tiene que ser biyectiva, porque si no es biyectiva, no puedo hablar de, no, como vimos, no podemos hablar de función inversa. ¿Ok? Entonces, y voy a decir que g de x, vean la diferencia del criterio de este que di ahorita con respecto al que voy a dar ahorita, ¿ok? Voy a poner que es 2x al cuadrado más 7. ¿Qué diferencia hay entre primer ejemplo y segundo ejemplo? Cuadrática. Es cuadrática, exacto. Entonces, al ser cuadrática, puede que vaya a cambiar un poquito el procedimiento de sacar la inversa, pero no es la gran cosa, ¿ok? Como ahorita vamos a ver. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. Si yo digo, o sea, yo puedo decir o afirmar que que una cuadrática no puede ser inyectiva, o no, está mal. No está mal. Ok. Y eso pero es una muy buena pregunta. Vean, hagamos una cosa. Voy a terminar el ejercicio y en la otra pizarra explico eso que es fundamental lo que usted me está diciendo. Y así repasamos la parte que les decía ahorita de la función inyectiva y lo demás. ¿Okay? Entonces, voy a terminar el ejercicio de inversa y repasamos esta otra parte que usted me está diciendo que es muy, muy importante. ¿Okay? ¿Te parece? Sí. Sí, profe, está bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces aquí lo que hacemos para sacar la inversa es el g de x, sustituirlo por y. ¿Ok? Y entonces van a ver que es muy parecido, nada más que al final hay que hacer un pasecillo, un paso adicional. Entonces, este 7 que está sumando, mira, puse 7 otra vez, no importa. Lo paso a restar, ¿ok? Y este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir. Sin embargo, ¿ok? La x todavía no está despejada. Entonces, como aquí hay como aquí el x está elevado al cuadrado,
la forma de despejar esta X, ¿verdad? No, yo no puedo pasar a dividir este 2, ni a pasarlo a multiplicar, ni a pasarlo a restar, no puedo. O sea, la única forma es sacando raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ok? Entonces, si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ahora sí, la raíz de X al cuadrado es X por definición ahí. ¿Ok? ¿Y qué nos queda al otro lado? Raíz de todo eso. De Y menos 7 dividido entre 2. Eso es lo que nos queda. Entonces ya despejamos la X. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ejemplo y este ejemplo? De que si viene una cuadrática, tenemos que al final, para quitar el cuadradillo ahí, cuadrática o cúbica inclusive, o X a la 4 o lo que sea, si viene cualquier cosa, lo que hace uno es aplicar una raíz de raíz cuadrada, raíz cúbica o lo que sea, a ambos lados y ya y ahí ya queda la X suelta, la X despejada. Entonces decimos que G de menos 1 de X es igual a la raíz de X menos 7 dividido entre 2, la raíz de eso. Algo importante, insisto, es que al final cuando uno da la respuesta simplemente cambia la Y por X, eso es todo. Por eso es que aquí pongo X y aquí pongo X, que lo que hice fue cambiar esta Y por la X, y eso sería el criterio de la función inversa. ¿Preguntas ahí? Si alguien se quedó perdido o perdida por ahí. Profe, yo ando algo perdida. Anda perdida, Profe, dígame. buenas noches, es que entré tarde. Buenas. ¿De dónde salió ese exponente menos 1? Es exponente menos... ok, no es exponente. Es que lo que estamos viendo es función inversa. Y entonces, vamos a ver, lo pongo otro color, ok. Ok, este menos 1, muy importante, no es un exponente, sino eso lo que significa es la inversa de G. Eso es lo que significa. Para decir cuál es la función inversa, entonces ponemos este menos 1. Ok, gracias. Igual que aquí en este caso, puse f menos 1, ¿verdad? O sea, esta es la función inversa de f. Y se pone un menos 1 para indicarlo nada más. ¿Preguntas? Muy bien, entonces, voy a guardar esta pizarra igual cualquier cosa que les puedo compartir después, ¿verdad? Inversa, vamos a poner, y entonces voy a ir a otra pizarrita, voy a hacer una pedita para esto que ahorita me hizo la consulta la compañera, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Si quiere, la compañera que me hizo la consulta, si quiere me hace la consulta de nuevo, porque es una, y más para los que llegaron nuevos, llegaron nuevos, perdón. Nuevos. Que era yo, profe. Sí, Que si yo digo que una ecuación cuadrática no puede ser biyectiva de una vez. inyectiva o objetiva. Principalmente el problema es con la inyectividad. Entonces, ¿cuál es su nombre, perdón? Laura. Laura. Es que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver los nombres de ustedes. Bien, Laura, esa es una muy buena pregunta. Veámoslo, vamos a hacerlo con la función más sencilla de todas. ¿Okay? Digamos que es la función f de x igual a x al cuadrado. Y si yo digo que esta función va de todos los reales a todos los reales, ¿ok? Es eso. Entonces, resulta que si yo hago una tabla de valores y todo lo demás, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer aquí porque no es el momento, o sea, no es el objetivo. Si yo grafico esta función, la imagen de 0 es 0, la imagen del 1 es 1, la imagen del 2 es 4, la imagen del 3 es 9, pero la imagen del menos 1 es 1,
la imagen del -2 es 4, la imagen del -3 es 9 positivo. Entonces es una función clásica cuadrática, como lo pueden ver. Entonces, si me dicen que grafique esa función, la gráfica de esa función más o menos va a ser así. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que inclusive se trabajó en la sesión anterior, ¿verdad? En la tutoría 3. Entonces, tal y como lo dice la compañera Laura, ¿verdad? Así como está, nunca esta función va a ser una función inyectiva. ¿Por qué? Porque recuerden que, como lo vimos ahorita hace un rato, si yo me voy, bueno, si yo me voy y lo que hago es, para ver si es inyectiva, que lo que hacía era trazar líneas paralelas al eje X. Esas líneas paralelas al eje X tocan a la función en 2 puntos. Y como tocan la función en 2 puntos, entonces esta función f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva. Pero entonces viene la consulta de Laura, que es, entonces significa que todas las funciones cuadráticas nunca van a ser inyectivas. Pues no, y aquí es donde viene la importancia del dominio. Porque entonces yo puedo agarrar y decir, ok, o para que ustedes vean, voy a agarrar la función f de x, el mismo criterio, ok, pero ahora voy a modificarle el dominio, que precisamente eso fue la pregunta que les hice en el PowerPoint. Y entonces ya voy a decir que el dominio va a ser de 0 más infinito, o todos los números reales positivos, si queremos, a R. Vea que aquí, en la diferencia entre esta función y esta función, es que los valores de x, que son estos que están aquí yo tomé negativos, positivos y empecé a calcular imágenes. Pero en este caso, el dominio ya no es todo R, sino que el dominio es de 0 a más infinito. Entonces significa que cuando vamos a hacer la gráfica de esta función, ¿ok? Pues resulta que entonces tenemos que basarnos en el dominio, es decir, la imagen del 0, 0, la imagen del 1 es 1, la imagen del 2 es 4, la imagen del 3 es 9. Y entonces la función hace esto, y de ahí para arriba. Pero ya no tenemos la parte izquierda. ¿Por qué? Tal y como lo dijeron ahora hace un rato, porque el dominio ya no incluye los números negativos. Y entonces, y aquí es donde viene la parte bonita, ¿verdad? Si agarramos y trazamos líneas paralelas al eje X, como podemos ver, esas líneas siempre van a intersecar a la función en un solo punto. Y entonces, en este caso, esta función sí es inyectiva. Y entonces tenemos un ejemplo en donde tengo una función cuadrática, pero que sí es inyectiva. ¿Ok? Entonces, esta parte es fundamental, ¿verdad? Y la pregunta es muy, muy buena, muy valiosa, es ¿de qué depende que una función sea inyectiva o no? Depende de la formulita, ¿no? No depende, no solamente depende de la formulita, depende de la formulita, pero también depende de dónde es que está definida esa función, cuál es su dominio y cuál es su codominio. ¿Ok? No sé si le está claro, Laura. Sí, profe, entendido, gracias. Perfecto, gracias. Ok, entonces, pero es muy importante esto de que, por eso es que en el ejemplo anterior que vimos, podemos sacar sin ninguna, digamos, sin ningún problema, podemos sacar la imagen, la inversa de una función cuadrática. No tenemos ningún problema, porque en esa función cuadrática, dado un dominio que ocupemos, ¿verdad? Un dominio en particular, en ese dominio la función se tiene inversa, ¿verdad? Entonces, si fuese todo eso sí,
la pregunta de Laura es, o si hubiese sido así, en toda una función cuadrática, si el dominio es R, es inyectiva, sí, de fijo no. Ok, de fijo no. Pero si no es R, sino que el dominio es más pequeñito, por decirlo de cierta forma, entonces en ese caso la función no es, perdón, la función puede que sea inyectiva. ¿Ok? Bien, me gusta que participen y que pregunten. Eso a mí me encanta. Vamos a ponerle esto inyectividad de una cuadrática. Bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de inversa, ¿verdad? Donde cambia un poco el criterio, ¿verdad? Y así ya vamos a tener varios ejemplos de inversa, ¿ok? Ahí hicimos dos, recuerden, uno que es función lineal, función cuadrática. Recuerden algo también importante, es que hoy realmente es la parte teórica, ¿verdad? Sin embargo, de la próxima, vamos a ver cuándo es, una vez para no olvidarnos. La próxima tutoría que tengo que dar yo, ¿ok? Ah, no, sí, 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 exacto, aquí está. El viernes 26, que sería de hoy en 8, ¿ok? Tengo que dar una tutoría que es que es la práctica de esto que les estoy diciendo, la práctica de clasificación de función. Entonces, hoy vemos la parte teórica, insisto, que realmente no es tan teórico, y de hoy trabajamos la otra parte, ¿ok? Que es la parte práctica. Entonces, como les decía, ahorita más bien estamos resolviendo los ejercicios, pero de hoy en 8 resolvemos más ejercicios todavía, ¿ok? Bien, vamos a hacer otro, ¿verdad? Inversa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que tengo una función f que va de a en b, insisto, de tal forma que a y b sean dominio adecuados para que la función sea inversa. Voy a decir que f es biyectiva para poder garantizarnos de que tenga inversa. Entonces, vamos a darnos que, voy a inventar que f de x es una función, vamos a ver de qué tipo. Vamos, en realidad no hay mucho que cambiar, vamos, pero no hay tanta diferencia en los ejemplos que estuve viendo, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Raíz de 5x menos 9. La raíz. Incluso pongamos raíz cúbica para cambiar algo diferente. Entonces tenemos esta funcioncita, ¿ok? Y entonces vamos a determinar, vamos a ver cuál es la función inversa, el criterio de esta funcioncita, ¿ok? Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Sustituimos el f de x por el f de x por y, ¿ok? Ponemos aquí raíz cúbica de 5x menos 9, ¿ok? Y el objetivo, tal y como también se los atrás, es despejar la x. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para despejar la x. Insisto, aquí no hay, bueno, aquí ese ejercicio sí es un poco diferente, un poco distinto, ¿verdad? A los otros, ¿ok? Porque tenemos una raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, para poder quitar esta x que está dentro de la raíz, tengo que hacer algo previo. ¿Ok? Porque no Entonces, echaron ¿Para qué? ¿Si está maduro? bueno, hay que cerrar el micrófono ahí. Entonces, no, pensé que tenían dudas, pero hay que cerrar el micrófono nada más. Entonces, vean el toque que hay que hacer aquí. Si hay una raíz ahí atravesada, en este caso, ¿verdad? Una raíz cúbica, lo que vamos a hacer entonces más bien es, para quitar esa raíz cúbica, voy a agarrar todo esto y elevarlo a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque este 3, como es raíz cúbica, este 3 se cancela con esta raíz cúbica y ya puedo sacar el 5x menos 9.
embargo, si yo esto lo hago a la izquierda de igualdad, también tengo que hacerlo a la derecha de igualdad. Entonces, a ambos lados tengo que elevar a la 3, no solamente en un lugar. Entonces, el y, haría y a la 3 es igual a 5x menos 9. ¿Por qué aquí al lado derecho me quedó solamente 5x menos 9? Porque como aquí dice que es raíz cúbica y está elevado a la 3, esto y esto se cancelan. En realidad, técnicamente es otra cosa, pero se eliminan. ¿Ok? Y esto ya nos queda sin raíz. Por eso es que aquí al lado derecho queda un y a la 3. No me queda y solo, sino me queda un y a la 3 porque tuve que elevar a la 3 a ambos lados de la igualdad. Y de aquí en adelante ya sí es sencillo, ¿verdad? De aquí en adelante simplemente es este 9 que está restando, pasaría aquí a sumar a esta ya a la 3. ¿Okay? Y el 5 que está multiplicando pasaría al dividir. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la función inversa de f? Recuerde que fue la pregunta que me hizo ahorita una de las compañeras. La función inversa de f, ahora que se representa de esta forma, no es nada más y menos que entonces x elevado a la 3 más 9, todo dividido entre 5. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Digan sin Right. miedo. Yo no estoy comprendiendo muy bien, pero me imagino que eso tiene que ver porque entré tarde. La teoría también ayuda, ¿verdad? Sí, un poquito, ¿verdad? Un poquito. Pero aquí más que la teoría, ¿verdad? Es la cuestión que puede ser que por ahí esté lo que no está entendiendo o algo así podría ser. Tiene que ver con los despejes en matemática y los despejes tienen que ver con la solución de ecuaciones. Esto que estoy haciendo No, aquí en realidad aquí lo que estoy haciendo es resolviendo ecuaciones. Entonces, es muy importante que si tienen algún vacío, por eso fue que la primera sesión de tutoría fue tu nombre ahí, ¿verdad? Era un repaso de conceptos. Pero en realidad, este proceso no es nuevo. Este right. proceso que está aquí es el proceso que uno usa cuando resuelve una ecuación, cuando resuelve ecuaciones. Yo lo que no Entonces, comprendo, ¿Mm? disculpe, dígame. lo que no comprendo es que, ¿cómo sabe cuándo es biyectiva? No, esa es no, aquí muy importante, muy, muy importante. No te preocupes por eso ahorita. Yo estoy dándomelo por un hecho. Ujú. O sea, yo aquí no demostré que esta función es biyectiva, jamás. Yo no lo hice, ¿verdad? Lo que sí, entonces, para que usted lo vea rápidamente, aquí en la presentación, que igual les voy a compartir, aquí viene toda la definición, y que eso fue la primera hora que vimos, ¿ok? Toda la Ajá. definición, ¿verdad? De cuando una función es inyectiva, cuando una función es sobreyectiva, cuando una función es inyectiva. ¿Ok? Entonces, eso con la primera hora ya se aclara. ¿Ok? Sin Está bien, embargo, profe. insisto, yo aquí en ningún momento estoy demostrando que la función es biyectiva, no. Ahora lo único que yo estoy haciendo es simplemente es calculando la función inversa dado por un hecho de que la función es biyectiva. ¿Verdad? Bueno, gracias. ¿Claro? Después retomo eso de teoría. Sí, sí, sí. Sí, sí. Profe, Entonces, yo lo doy por un Profe, hecho de que esa función es disculpe, biyectiva. Dígame. yo tengo una duda, no sé si es que estoy mal igual o me falta repasar. También fue que me conecté Dígame. tarde, pero esto de las ecuaciones acá al final el resultado usted pone que es x a la 3 más 9
¿verdad? Ajá. Pero arriba ahí es una Y, entonces no sé si es Ajá. que, No, no, eso no te preocupes, eso sí es de ahorita, ¿ok? Y eso ok, te lo respondo rápidamente. Lo que uno hace simplemente es que como aquí tengo esa, perfectamente, si usted quisiera, ¿verdad? Esta respuesta la da así, si usted quiere. Y listo. Y la respuesta está correcta. Y si usted quiere, la da así. Entonces, el detalle es, bueno, y ahí es donde viene, que yo puedo poner cualquier letra aquí, siempre y cuando esta letra y esta letra sean iguales. Y que esta letra y esta letra sean iguales. Podemos poner cualquier letra. Ya. En ok, perfecto. matemática, en funciones, se acostumbra poner a esta, ponerle X. ¿Ya? Por eso es que cambio la Y por X. Pero eso nada más es por eso, porque se acostumbra. Pero si usted quiere dar la respuesta y dejarla en Y, la deja en Y. Si la quiere dejar en A, la deja en A. ¿Verdad? Entonces, eso no importa. ¿Ok? Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo así como tal, usted la puso ahorita aquí, aparecería, qué sé yo, en una pregunta, en cuestionario o incluso en la Sí, exposición oral? claro. O sea, esto que estoy aquí, eso es un ejemplo clásico de una pregunta de exposición oral o cuestionario, tal y como lo dices. Esto es un ejemplo clásico. Bueno, un ejemplo clásico no, pero es un ejemplo porque es muy, bueno, como pueden ver, es bastante práctico, pero esto es un ejemplo de cualquiera, de cuestionario o de exposición oral. Bueno, Gracias. con gusto. ¿Preguntas? Vamos a hacer una cosita. Bueno, voy a guardar esta pizarrita. ¿Ok? Eh, ok, voy a hacer otra pizarrita. Y entonces, pero entonces ahora lo diferente que vamos a hacer es que vamos a decir, digamos, que la función h de x es igual a... Voy a ponerles una muy parecida ahorita, digamos, una muy parecida, ¿ok? Y nada más que para que ustedes la resuelvan. Les voy a dar unos 5 o 7 minutos para que ustedes la hagan, ¿verdad? Para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Para que reflexionen. Y eh, eh, para que reflexionen y demás, y entonces, y ya luego la resolvemos todos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que, vamos a ver cuál pongo. Bueno, hagámoslo de esta forma, que esta es una raíz cuarta de 1 - 7x. Igual, voy a decir que h va de a en b, ¿ok? Ahorita me interesa solamente la inversa y que esta función es biyectiva. Y listo, entonces hagan este ejercicio ustedes, ¿ok? Voy en estos 5 minutitos, bueno, voy ya, no voy a durar 5 minutos, pero en 5 minutitos voy a ir un momento aquí a hacer un mandado, no. Voy a ir aquí a la cocina y ya regreso.
Ya estoy por aquí, jóvenes. Cualquier duda, consulta, pueden hacerla. ¿Ok? Ok, vamos a resolver. Ya pasaron los 7 minutitos. Entonces, a ver cómo les fue para que ustedes lo comparen con su solución. Ok, entonces, lo estoy poniendo en rojo para que se vea, digamos, el proceso. Todo lo que está en rojo es el proceso que hay que hacer a la hora de calcular una función inversa. Entonces, aquí colocamos que y es igual, ¿verdad?, a la raíz cuarta de 1 menos 7x. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Vamos a ver, no sé. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, listo. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, ¿qué hacemos? ¿O qué hicieron? Ideas.
Recuerda que el objetivo es despejar la X, ¿verdad? Y esta X está metida entre una raíz cuarta. ¿Qué podemos hacer? Profe, ¿se puede hacer como se hizo con la raíz cúbica que se metió entre paréntesis? Ajá, ¿y qué hice con la raíz cúbica? Metió la raíz entre paréntesis y también puso el 3 o Ujú. cúbico, no sé, Sí. afuera de la raíz. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Meterlo entre paréntesis igual y poner un Ajá. 4 afuera de los paréntesis y cancelar. Exacto. En este caso, entonces, lo que acaba de decir la compañera, matemáticamente lo que significa o lo que es elevar a la 4 a ambos lados de la igualdad. Eso es lo que matemáticamente se dice, o sea, como es. Entonces, si yo elevo a la 4 a ambos lados de la igualdad, aquí me queda un y a la 4, ¿ok? Y aquí, este 4 se cancela con la raíz, ¿verdad? Porque precisamente por eso lo estoy elevando a la 4. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa si yo lo elevo a la 3? Y lo puedo elevar a la 3, pero no me sirve de nada porque no se estaría cancelando, ¿verdad? Y aquí me queda 1 menos 7x. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ahora ya el despeje queda un poco más sencillo. Este 1 pasa a restar. ¿Ok? Y este menos 7x pasa a dividir. Entre menos 7 es igual a x. ¿Ok? Y entonces ya ahí está despejada nuestra x. Ya está correcto, o sea, ya está hecho. Por una cuestión ahí de formalidad, hay un poco de formalidad no, sino de visualización matemática, nunca se acostumbra a dejar negativos en el denominador. Entonces, lo que hacemos es que este negativo lo subimos ahí, ¿verdad? Y entonces ya queda así. Es para que los denominadores se acostumbran a no dejarlos en el denominador. ¿Ok? Incluso aquí la idea es poner un paréntesis porque este negativo afecta a ambos. Y listo. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que la... Bueno, perdón, esto no es F. Vamos a borrar esto. Ahí me dicen si les quedó igual. Que la función inversa de h sería menos x a la 4 menos 1, todo dividido entre 7. Esa sería la respuesta. ¿Preguntas? Profe, yo. Ajá, digo. Profe, yo ese menos, yo lo hice, digamos, lo resolví. No importa. Sí, 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 exacto. Ajá, pues sí, resolver significa que lo metió. Entonces, Ajá. esta es otra respuesta. Entonces, ese menos, de hecho, es más bonita. Este menos se multiplica menos por más, da menos, y menos por menos da más. Entonces, esa es otra respuesta. Y más bonita todavía. ¿Preguntas? Y si uno le deja al menos al 7, donde había dado primero, ¿está malo o también es aceptable? No, es aceptable. El único, eso sí, ahí es donde viene la cuestión. Por ejemplo, si fuese un ejercicio de estos de videoconferencia o ¿verdad? Entonces, usted se lo presenta así al profesor o profesora, tutor o tutora, y en teoría no tiene por qué quitar puntos, ¿verdad? Okay. Sí, sí. Y si quitaría sería un puntillo nada más, tal vez ahí por el último paso. Pero el detalle, eso sí, en un cuestionario nunca le va a aparecer esa respuesta con el negativo abajo. Nunca. Porque en matemática no se acostumbra a tener los negativos en el denominador. Entonces, nunca le va a aparecer un negativo abajo. ¿Ok? Entonces, por eso, a pesar de que eso está correcto, nunca va a encontrar dentro de las opciones un negativo abajo. Entonces, si ustedes tienen que saber
Entonces el procedimiento, que faltaría ahí subir el negativo y todo lo demás, entonces es parte del ejercicio para que ahí ahora sí, si ustedes lo suben, es probable que dentro de las opciones van a encontrar ahora sí esta que está aquí, la última. Hecho. Ok, gracias, profe. Gusto, gusto. ¿Preguntas, dudas? Vamos a poner esto. Ejemplos. Entonces, vamos a ver, solamente para hacer un cierre, ¿ok? De la tutoría, nada más, ¿ok? Recordar que hoy vimos la clasificación de funciones, función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva, vimos la definición de cada una de estas funciones y por ello, luego algunos ejemplos, ¿verdad? Y luego vimos la definición de inversa, ¿verdad? De función inversa, sí. Nada más que para que tenga función, para que una función tenga inversa, por eso es que se trabaja la inyectividad, la sobreyectividad, porque ocupamos que la función sea biyectiva. ¿Ok? Eso fue lo que vimos el día de hoy. Entonces, es importante que, entonces, nada más podemos saber aquí en detalle, dentro de las tutorías, ¿verdad? Que como muy importante, tratar de no perderse ninguna. Y entonces, por ejemplo, el lunes ya tienen la tutoría donde se va a trabajar la práctica de la función lineal y sus aplicaciones, que fue lo que se vio el lunes pasado, pero ahora la parte práctica. El miércoles de 6 a 8 tienen la práctica de función cuadrática y de hoy en 8, ¿verdad? De 5 a 7 van a tener la práctica de clasificación de funciones, ¿ok? Y función inversa, que es más o menos lo que hicimos hoy, pero vamos a agarrar ejercicios del libro, ¿verdad? De los que están propuestos en el libro y los vamos a resolver y ahí en la pizarra, etcétera. Entonces, esto es para que no se, para que le den seguimiento, ¿verdad? Tengan seguimiento a los diferentes temas que se están desarrollando. ¿Ok? De acuerdo. Jóvenes, un placer. Estudiantes. Para mí me encanta esto de estar aquí compartiendo con ustedes y que les vaya muy bien. Entonces, que descansen, ya es viernes, que descansen y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Profe, profe. buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.